Deseamos relatar nuestra experiencia con la utilización del implante coclear Nucleus 22. Los casos que hemos realizado hasta la fecha son los primeros efectuados en Sudamérica. Tuvimos que diseñar para las pruebas, para seleccionar a los pacientes, nuestras propias listas en castellano. Requirió una labor muy trabajosa, ardua, por parte de nuestro equipo de audiología, que está compuesto por Graciela Brick, Norma Pallares de García, Mónica Mati, y en el cual colabora también la psicóloga María Celia Galeano. El trabajo fue pesado, son muchas las pruebas, requiere confección de palabras, de oraciones, utilización de sílabas, todo en castellano, pero se pudo hacer, se hizo, se adaptó a los otros test que se están utilizando en el mundo, y eso va a ser motivo de otra presentación. En el presente videocassette lo que vamos a tratar de mostrar es cómo se selecciona al paciente una vez efectuado toda la batería audiológica, que nosotros, por haberla diseñado nosotros, la llamamos batería Buenos Aires, de pruebas para implante. Y después, si esa batería nos da correcto, es decir, si nos da que no es útil un audífono, que la única esperanza que queda es la del implante, procedemos a efectuar una politomografía, que es un estudio radiológico que nos muestra si la cóclea está permeable. En muchos casos, por ejemplo, en los pacientes que han sufrido meningitis y por ello han quedado sordos, queda osificación de la cóclea que muchas veces no permite que pase el implante al interior de la cóclea. Si la politomografía nos muestra que la cóclea es permeable, pasamos al próximo paso, que es lo que vamos a ver en este video, que es la prueba de estimulación eléctrica. Si esta prueba nos da positivo, indica que el nervio auditivo tiene suficientes fibras como para transmitir los estímulos que va a recibir del implante coclear. Si la prueba de estimulación eléctrica del promontorio es negativa, nos indica que es un mal caso y decidimos no hacer el implante en esos casos de estos pacientes. Luego de ver cómo se efectúa la estimulación eléctrica del promontorio, vamos a pasar a mostrar, una vez implantada la paciente, cómo se hace la calibración del implante y a posterior las primeras experiencias con la paciente de su utilización del implante. Se deja pasar un mes entre la cirugía y el inicio de la calibración del implante y la rehabilitación de la paciente. Vamos a pasar entonces a ver la estimulación del promontorio. Para colocar la aguja con que vamos a estimular en el oído. Vas a sentir, bueno, no me escuchas, así que... Y lo fijamos con una tela de cera. Ya está. ¿Molestó mucho? ¿Sí? Bueno, eso es todo. Ahora conectamos el electrodo activo al aparato de estimulación y el de referencia. El aparato de estimulación promontorial, que es imprescindible para seleccionar los pacientes de implante, consta de varios dispositivos, pero en esencia lo fundamental es este dial con el cual elegimos la frecuencia de estímulo eléctrico, no sonoro, eléctrico con que vamos a estimular. 50, 100, 200, 400 son los que más comúnmente utilizamos.
el que elige el tipo de estímulo que vamos a usar, si son pulsos, si son tone bursts, y tenemos acá dos luces, la verde que nos indica cuando pasa el estímulo y la roja que nos indica si la batería está descargada. Y con esto nosotros vamos subiendo la intensidad de estímulo eléctrico. Estos son para distintas modalidades que lo vamos a ir viendo a medida que hacemos el estudio. Lo primero que vamos a hacer es probar si están bien conectados los electrodos. Tiene buena carga eléctrica, está pasando bien el estímulo y estamos estimulando. Cada vez que se prende la luz verde está pasando un estímulo. Lo tenemos a muy baja intensidad y vamos a comenzar a estimular con 100 ciclos. Entonces Graciela, nuestra audióloga encargada de esta sección, va a ir explicándole a la paciente mediante tarjetas, acordémonos que o usa la biolectura o si no tiene que utilizar el sistema de lectura, al ser sorda profunda, ella le va a ir explicando las consignas. A ver la primera tarjeta que dice: avise cuando comienza a oír. Sí. Entonces vamos subiendo la intensidad, que va dada en microamperios, hasta que ella sienta Sí. Bueno, entonces acá tenemos 123 microamperios, es el umbral de sensación auditiva ante el estímulo eléctrico de 100 Hz. Y Graciela lo va a notar en esta cartilla. ¿Podés tenerla, Graciela, por favor? En que justamente nos dice si percibe sonido sí o no, cuál es el umbral para 50, 100, 200 o 400, cuánto es el máximo que ella lo considera aceptable, y vamos a medir con eso el rango dinámico. Y después le vamos a pedir que compare a qué asimila de lo que en su memoria guarda de sonidos los sonidos que le estamos pasando. Entonces Graciela, el umbral para 100 Hz eléctricos es de 123 microamperios. ¿Podemos mostrarle la segunda tarjeta? Ese es grave, ese es un sonido muy grave. La segunda tarjeta dice a qué se parece el sonido. Como un motor puede ser, sonido de un motor. ¿Podemos mostrarle la tercera tarjeta? A ver. Mostramos a la cámara. El sonido es cómodo. Ya estamos Está cómodo. 214 microamperios, es cómodo. Y ahora vamos a ver el máximo, ¿no es cierto? Muy bien. Avise cuando el sonido es molesto pero no duele. Ya está molesto, sí. En 347 Pero eso es fuerte. En 347 microamperios, ustedes escucharon, es fuerte pero no duele. Entonces esos son los límites que tenemos que marcar, y que en 100 Hz se parecía a un sonido motor. Luego vamos a mostrar todos los gráficos. Entonces ahora volvemos nuevamente a 0 y cambiamos a 50 Hz de estímulo. Ya está, eléctrico. ya estoy escuchando. Doctor. De vuelta a la primera tarjeta. Ya está, ahora. En 45 microamperios es el umbral de percepción sonora. Es parecido al otro sonido. Quizás no sea tan grave. Está cómodo, cómodo, ya está fuerte ahí. Cómodo es en No, ella está muy 130 fuerte. microamperios.
cómodo, cómodo. Pero es fuerte, es alto, es un sonido alto. 190 microamperios, lo nota como un sonido cómodo pero fuerte. ¿A qué se parece este sonido? Se parece también como un motor, como una moto, cuando alguien quiere arrancar. Entonces se parece a cuando una Pero moto es un poco más quiere agudo que el arrancar. otro. ¿Es diferente este que el otro? Sí, este es un poquito más... el otro es más grave. Entonces esto viene para contestar en la segunda hoja, ¿podés tenerlo, Graciela, por favor? Que nos dice justamente la pregunta si discrimina entre 50 y 100. Los discrimina, entonces marcamos y tildamos en el formulario que hay discriminación. Bajamos la intensidad nuevamente. Ustedes ven, cada vez que se prende la luz verde es que está pasando un pulso. Y nos vamos a 200 pulsos ahora. Y voy subiendo la intensidad para buscar el umbral auditivo. Ahí. Ahí empieza. Ahí empieza. Ok. El umbral, ustedes fíjense, para mayores frecuencias eléctricas, ¿cómo se eleva el umbral? El umbral está en 538 microamperios. Comparado con las otras frecuencias, que en 50 el umbral era 45 microamperios y que en 100 Hz era 123, acá el umbral es elevadísimo. Pero es lo normal, a medida que vamos aumentando la frecuencia del estímulo, aumenta la intensidad eléctrica requerida para producir la sensación auditiva. ¿Mostramos la segunda tarjeta? Muy bien. Está cómodo ahí, pero no me molesta, sí, está bien. Es muy lindo porque tiene un muy buen rango dinámico. Lo escucha cómodo, fuerte, en 990 microamperios. Es un excelente rango dinámico y sobre todo en esta frecuencia. Vamos a volver a 0 y vamos a ver si tiene percepción sonora con un estímulo de 400 Hz. Muchas veces no se tiene, pero vamos a probar. Es muy diferente a los otros dos, es como, más como una campana. Eso es importantísimo, el sonido es más agudo, ella lo percibe como el ruido de una campana que es más agudo. Anotamos atrás que tiene muy buena discriminación entre el... Atrás anotamos que hay buena discriminación entre 100 y 200. Y vamos a pasar a 400 Hz y vamos a ir aumentando nuevamente. La tarjeta 1 le mostramos. No. Ahí sí, un poquitito antes. Ahí. El umbral de percepción sonora con estímulos de 400 Hz está en 971 microamperios. Para seguir aumentando tengo que bajar a 0 y pasar esto que multiplica por 5. O sea, las cifras que yo voy obteniendo son por 5.
Ahí lo empecé a oír. Está cómodo, pero no es fuerte, es cómodo. Sí, ahora ya Tiene no un lo excelente, maravilloso rango dinámico. Es parecido al anterior. Porque el metro me marca 400. Ahora es como que molesta un poco. El metro marca 485 microamperios multiplicado por 5. Estamos en cerca de 2500 microamperios. 2500 microamperios para el máximo tolerable. Volvemos al 0 y pasamos entonces a la próxima prueba. Ahora vamos a hacer lo que se denomina la detección del gap, y es dos sonidos similares separados entre sí por distancias en tiempo variables. Vamos a comenzar por la máxima separación, que son 250 milisegundos, y vamos a ir acortando el tiempo entre los dos estímulos hasta ver cuál es el menor intervalo que tenemos que pasar entre ellos para que la paciente lo siga reconociendo como dos estímulos y no uno solo. Llega un momento en que se funden, se fusionan en uno solo. Tenemos que detectar cuál es el menor intervalo que podemos poner. Y lo hacemos a el umbral máximo de comodidad de ella. Entonces, para la frecuencia 100 era 347 microamperios, y a esa intensidad vamos a estimular. Dos, ¿Uno escuché. o dos? Dos. Dos. Vamos a ir bajando la separación, lo bajo a 200 milisegundos. Dos. Dos. Ustedes fíjense la lamparita, que salen dos veces Dos. seguidas, que son los dos estímulos. Eso nos permite controlar visualmente el tipo de estímulo que pasa. Dos. Uno. Le hago trampas también, apretando no gap, sale un solo estímulo. Uno, largo uno. Ustedes vieron que uno solo. Entonces, ella lo está discriminando porque ella no está viendo lo que yo estoy apretando. Dos. Es una maravilla las respuestas que está teniendo esta paciente. Es un caso ideal para implante. Dos. Ustedes ven Cortito. acá si yo estoy pasando uno o dos. Uno. Era uno. Dos. Muy cortita. Muy cerquita. Hasta se da cuenta si están lejos o separados. Es una maravilla. Una. Y esto es lo mínimo, menos que esto no nos permite de separación. Dos, pero muy. Bueno, y menos ya no podemos, es más que ideal como caso. Uno. Y uno. Vamos a hacer la prueba con 50 también, ya que nos da tan buenos resultados. Pero, ¿cuál es el umbral que tenemos que utilizar? 190. Y directamente voy a partir de 100 porque no tiene sentido el hacer toda la experiencia. Dos. ¿No ven? Yo ya me doy cuenta que esta paciente es... Dos, muy. Con 50 milisegundos de separación percibe 2 Uno. y 1, correcto. Vamos a ponerlo en 30. Dos. Uno. Uno. Dos, pero muy cercano. Es una maravilla. Muy 10. cercano. Bueno, esta prueba está terminada. Vamos a pasar a que nos diga si el estímulo es uno corto o uno largo. Para eso Corto, tenemos largo. que hacer una modificación en el aparato. Y ahora vamos a pasar dos estímulos y vamos a ver si ella se da cuenta cuál es más largo y cuál es más corto. ¿Intensidad que tengo que pasarlo? ¿En 100? Sí. 340. Corto. Ok. Bueno, para mí fue largo, pero no es muy largo. ¿No? No es un sonido. Mostrarle la tarjeta. Muy bien.
Mostrala, por favor. Le vamos a enseñar a diferenciar un sonido corto y uno largo. Entonces pasamos o largo o corto y ella nos tiene que decir. Ahí va, muy chiquitito. Para mí es largo, pero no es... Está bien, correcto. Pero Ahora modelo, vamos a ir, corto, vamos a ir largo. achicando la diferencia. Ese fue igual que el anterior largo. Ese fue un poco más largo. Un poco más corto que el anterior. Correcto. Entre el anterior y el otro, ese fue más corto. Ustedes lo ven por la luz, cuál es el largo y cuál es el corto. Vamos a ir a 100 milisegundos. Medio, es decir, más bien largo, no fue parecido. Voy a pasar uno y después el otro. Me vas a decir, van a ir por pares, de a dos. Me vas a decir cuál es el largo y cuál es el corto. Ah, muy bien. El segundo es corto. Correcto. Muy parecidos, prácticamente igual. Otra vez. Te estoy haciendo trampa, los estoy pasando de diversas maneras. No te guíes que no va a ser siempre igual. ¿Correcto? Sí, sí, muy bien. Hasta que no se prende la luz no pasa estímulos. El segundo es más largo. Correcto. Se vio que la luz es mucho más larga, ¿no es cierto? Seguimos bajando. Vamos a hacerle trampa de vuelta. Pareció el segundo un poquito más corto, pero hay muy poca diferencia. O sea, entonces el umbral para gap está en 20 milisegundos. Un estímulo que sea 20 milésimas de segundo más largo que otro, ella lo diferencia como más largo. Y ahora vamos a pasar a adaptación. Para adaptación vamos a pasarle el estímulo durante vamos a pasárselo el estímulo durante 1 minuto y ver si lo percibe con la misma intensidad. Okay. Ya luego. Ahora va a pasar Grande. permanentemente el sonido. Entonces ella nos va a avisar cuando deja de percibirlo o disminuye. Un minuto. En 1 minuto no hubo ninguna adaptación para los 100 Hz de estímulo eléctrico y lo mismo se repite con las distintas frecuencias. Terminamos la prueba. Acá estamos viendo el sistema que utilizamos para la calibración del implante Núcleos 22. En el extremo izquierda tenemos el teclado de un sistema IBM, a la derecha la disquetera con 2 discos, 2 disk drive, uno para el programa y otro para el que vamos a registrar la información. La audióloga nos está mostrando la vincha que se va a colocar en la cabeza del paciente, que por otro lado es conectado a este dispositivo que es el procesador de la palabra.
La vincha, en el extremo que vemos a la derecha de la fonoaudióloga, tiene un micrófono, y en la izquierda lo que nos está mostrando es la antena que va a transmitir la información al implante ubicado en la mastoides de la paciente. Ahí está ubicando la vincha en la cabeza de la paciente. El micrófono queda en el lado derecho de la paciente y la antena o transmisor queda ubicado exactamente sobre el lugar en que está implantado el implante en la mastoides. Tenemos dos disqueteras, como dijimos. Esa es la A, en la cual se pone el programa de núcleos, y la B, lo que nos está mostrando ahora, donde se va a ir registrando los distintos mapas con que se calibra el implante. La audióloga en este momento toma el procesador de la palabra, que en esta zona está protegido por una banda de papel autoadhesivo, que cubre a eso que nos muestra que es una célula fotoeléctrica, que es la que recibe a través de donde la está poniendo ahora, que es la interfase que comunica al implante a la computadora, de tal manera que todo lo que nosotros actuemos a través de la computadora, a través de esa interfase, comunicado por el procesador de la palabra, por esa célula fotoeléctrica, registra esa información en la memoria del procesador de la palabra. Ahí vemos el procesador de la palabra dentro de la interfase. Y si miramos en el ángulo inferior izquierdo, vemos como la audióloga va moviendo ese dial con el cual va aumentando o disminuyendo la intensidad del estímulo, buscando 3 parámetros principalmente para cada electrodo. El umbral con el cual la paciente empieza a percibir sonido, luego la zona de comodidad y luego la zona en que escucha al estímulo muy intenso. No queremos que pase de esos niveles, y entonces para cada uno de los electrodos se registra esos 3 mediciones y se dejan dentro de la memoria del procesador de la palabra para que los estímulos estén dentro de ese rango dinámico. Ahí se está actuando, calibrando un electrodo y la paciente respondiendo. Ahí vemos justo en el centro, debajo de la paciente, el procesador de la palabra dentro de la interfase. Acá se está haciendo la calibración de todos los electrodos partiendo desde los que están en la punta hacia los de la base, es decir, de los graves hacia los agudos, y la paciente está relatando con su mano a medida que la tonalidad se va elevando, es decir, a la vez que los sonidos son cada vez más agudos, es lo que estamos viendo. Ven, ahí llegamos al máximo de agudos y ahí ya dejó de enviarse estímulos. O sea, tiene un muy buen reconocimiento de tonalidad, lo cual nos satisface mucho, eso es lo que deseamos obtener. Ahora, siempre conectado el implante y su procesador de la palabra dentro de la interfase con la computadora, se estimula a través de un micrófono con palabras y se busca el reconocimiento de la paciente de palabras simples. Y esta es la ejercitación que se hace en este momento hasta pasar más adelante a buscar el reconocimiento de palabras o de oraciones, pero sin estar conectado el implante a la interfase, es decir, a la computadora, trabajando el procesador de la palabra directamente. Es lo que vamos a ver ahora. Te digo películas de cine, y a ver si te acordás de ella. ¿Qué voy a hacer? Películas de cine. Ahora de No, yo te digo nombres de películas muy conocidas. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Por ahí no las vio, no sabía lo que era. El diario de filmación No, conoce las antiguas, conoce todas. Le iba a decir las que son más. Sí, las conoce Los todas. actores de cine, Sí, you think cinema actors do Ah, not no, support no. her to recommend? Yeah, stars. ¿Qué puedo hacer para que vos reconozcas actores de cine, películas? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís vos? ¿Actores de cine extranjeros? ¿Argentina? Argentina.
Conozco tampoco. Alfredo y yo. Ah, bueno, hay uno. Susana Jiménez. Susana Jiménez. Susana Traverso. Susana Traverso. ¡Oh, ¿cómo está? Nos mandamos una temática. ¿Cómo estamos? Nosotros no estamos hablando. Perdón. Norma Aliandro. Norma Leandro. Qué bien. Federico Lupi. Federico Lupi. Brandoni. No sé cómo se llama. Héctor Alterio. Héctor Alterio. Héctor Alterio. ¿Luis Sandrini? No. Mostrárselo con lectura radial. Héctor Alterio. ¿Qué se llama? Para el... Yo sentí una sola palabra. Se parece un poquito. Olmedo. Olmedo. Bueno, dime el apellido solo. ¿Sí? Sí, El Gordo Porcel. El Gordo Porcel. Jorge Porcel. Algo Lucy. El Gordo Porcel. Me cambió. Imagínate cómo se orienta. Ahí Ella está. está esperando. Tiene otro nombre moderno. Soledad Silveira. Soledad Silveira, muy clara. Y los abuelos. Luisina Brando. Luisina Brando. Cristina Brando, muy bien. Moria Kazan. Los sonidos. Yo dije, mira, no, te entendí Islandia. Y me dijo que me había dicho Islandia. Y yo me emocionó, si bien me decía un poco contraproducente, pero he dicho otro, pero yo me puse mal, porque yo le sentí Islandia, y él me estaba haciendo la trampa y me había dicho Islandia. Claro. Fue increíble. Yo no me circunscribí a América, yo no sentí que era un país de América, yo sentí Islandia. Ay, mi papá. Decime una cosa, Andrea. Comida. Comida. ¿Querés que probemos comida? Bueno. Panqueque de manzana. Panqueque de manzana. ¿Panqueque de manzana? Sí. Sí, al principio me pensó manteca, no panqueque. Después sí, panqueque, más el queque, sí. Y pan, más débil. Tortilla de papa. Tortilla de papa. De papas, pero lo primero no. Tortilla de papa. Tortilla. ¿Cómo se pronuncia? Paella, No, paella de papa no es. no. Tortilla. Tortilla, o paella, ya sí lo Claro, Sí. parecido. Ella capta, fíjate, más los agudos, los sonidos del habla, más agudos del vida adelante que los graves. Y hoy Con la sabe. risa, fíjate que el tono medio en forma. Puchero. Son las 1. Milanesa. Milanesa, napolitana. ¿Qué más? Arroz con leche. Arroz con leche, a veces mucho que no es mucho, muy clara la cosa. Te esperaba tanto. Sopa. 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 Es una, exacto, sopa. Sopa. ¿Y zapallo cómo suena? Zapallo. Zapallo. Sí, sí. A ver. Zapallo. Bien. La tonalidad de la definición de la ola. Felicidades por Muy parecida.
lentejas, lentejas, John Wayne, John Wayne, Humphrey Bogart, Humphrey Bogart, Rock Hudson, Rock Hudson, Watson, sí, Hudson, Rock Hudson. Es más difícil quizás por la H convertida en H. No tiene tanta sonoridad. No, todos italianos, todos. Fred Astaire, Fred Astaire, Fred, Kirk Douglas, no, eso no lo dijimos. Kirk Douglas, Kim, algo así. Bert Lancaster, No. y yo no sé cómo lo pronunciaba ella. Bert Lancaster. You know that she Judy, she recognized John Wayne, Humphrey Bogart. Ahora con los que repito yo. Cary Grant. Cary Grant. Yo siento Kirk Douglas. No, you pronounce it one way, Cary. Claro. I'm going to give you. You sit down. Cary Grant. You don't know how to do it. Ya necesitaba para esa pronunciación. Sí, Elizabeth Taylor. She wants centenario. ¿Pueden ser mujeres? Sí, sí. ¿También? Elizabeth Taylor, Elizabeth Taylor. Doris Day, Doris Day. Sin que. ¿Sí? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Kim Novak. Kim Novak. Nova. Grace Kelly. Grace Kelly. Muy difícil. Se juntan las Liz. Grace Kelly. Algo que pasó, por ejemplo, lo que pasó con los militares hace una semana. No hace falta que me repitas palabra por palabra. Queremos ver qué es lo que La comprendes de la historia. Hace una semana los militares se rebelaron contra el gobierno. Sí. Sí. Que es una semana de militares, no contra el gobierno. Muy bien. She's going to be talking on the phone right now. Esto es lo que vas a ver. Jorge, esto es impresionante. Sí. El pueblo se juntó en la Plaza de Mayo. El pueblo se concentró en la Plaza de Mayo. El presidente salió al balcón. Salió al balcón el presidente. ¿Por qué no seguís habilitando vos? Y se ofreció a ir a los cuarteles. Se ofreció ir a Campo de Mayo. Cuarteles. A los No cuarteles. importa, El presidente y la democracia ganaron. No, ahí El presidente y la democracia ganaron. no. Entiendo el presidente. Y al final se junta todo. Y la democracia. Y la democracia. Ah. Ganamos. Yo sentí la democracia todo junto. Bueno, but you understand. Ah, La democracia al unir. Entonces no entendía de la palabra. sí, es tipo una conversación telefónica. Vos llamás a la casa y entonces preguntás, comienzas a hablar. Espera. Andrea, vamos a hablar del implante. Del implante, ¿sí? Hace un mes operamos de un implante
a 2 pacientes. Sí, es que hace un mes operamos mi implante a 2 pacientes. I said, 1 month ago, we implanted 2 patients, and she repeated it. Exacto, exacto. Estoy hablando en inglés. Nunca pensamos que iba a andar tan bien. Estamos todos muy emocionados porque superó todo lo que esperábamos. Estamos todos muy emocionados porque superó todo. Sí, estamos muy emocionados porque superó todo lo que esperábamos. Gracias. Ay, todas gracias. Los saludamos a todos. You want us to tell you or is Hola. Ay, hola. Hola. Andrea. ¿Cómo te va? Han pasado ya 3 meses desde el momento en que Andrea comenzó a calibrar su implante y a utilizarlo, y pienso que a esta altura es útil preguntarle a Andrea qué resultados ha obtenido con su implante. Lo primero, quisiera que nos relates tu experiencia antes de haberte operado. ¿Cómo te sentiste el día que quedaste sorda? ¿Qué pasó después? Bueno, lógico es pensar que fue un golpe muy duro para mí haberme quedado sorda, porque yo estaba trabajando en la docencia, me sentía cómoda, estaba haciendo diversas actividades, las cuales de golpe sentí que se me había cortado todo, es decir, que no solamente había perdido la capacidad auditiva, sino todo lo que yo estaba haciendo en cuanto a trabajo, actividades, el no escucharme, el silencio constante de 2 años. Hay momentos que se siente uno casi desesperado, ¿no?, de no poder escuchar. Fue muy difícil para mí aceptarlo, asumirlo. Mucha gente me dice a veces que igualmente me notaban distinta, ¿no? Que yo estaba más cerrada, que no hablaba, quizás no iba a reuniones, huía de las reuniones cuando me invitaban. ¿Por qué? Y porque a pesar de poder leer los labios a una persona, es muy difícil en una reunión poder llevarla, primero no podía escuchar música, bailar, ni podía conversar porque éramos 5 o 6, o por ejemplo se reían o se ponían a tocar la guitarra. Era muy doloroso para mí. Andrea, ¿y por qué? Yo me recuerdo el pozo depresivo que habías entrado. ¿Por qué no nos contás la depresión que tuviste? Sí, el pozo fue muy grande de rechazo, no hablar, por ejemplo, el primer tiempo, yo me acuerdo cuando perdí la audición, inmediatamente después, el primer mes y medio, no hablaba directamente, y yo me daba cuenta que como yo no me escuchaba, yo no hablaba, ¿no? Era un escape, no sé, un rechazo muy grande, o hablaba muy poco, después empecé, hablaba, pero muy poco. La gente me tenía que preguntar para sacarme algo, si no, no me ¿Y los escuchaba. audífonos te ayudaban en algo? No, es decir, yo tuve un audífono Wilco, pero ese audífono lo único que podía percibir eran vibraciones, no era ningún tipo de sonido, yo no podía escuchar sonidos por medio del audífono. Y después que te operamos, y Claro. es bueno decir que te operamos con la colaboración del doctor Seara, Sí. que me ayudó en todo momento. Yo desde que me enteré del implante estaba muy entusiasmada. Y después que te operamos, todo eso que vos contás de antes, Sí. ¿cómo se transporta a lo de hoy? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, como me estás escuchando ahora con el implante a como escuchabas con el audífono? Que yo vuelvo a ser la misma de antes. Es decir, yo volví
ser independiente. Yo dependía mucho, iba a todos lados o con mi mamá, no entraba a un negocio por miedo a entenderle y no quería decirle que yo no escuchaba, porque pienso que para una persona que pierde la audición adulto, siente como que la gente le tiene lástima si uno dice no escucho. Entonces yo no entraba a un negocio o no iba sola al médico o no, decir un montón de cosas. Me dio una independencia el implante, igual que antes. Yo no siento la diferencia. Antes yo me siento muy bien con el implante, muy bien. Y en cuanto al trabajo, que vos nos contaste que de repente te quedaste sin trabajo por la sordera, ahora ¿cómo estás? Me siento muy bien, yo estoy ahora trabajando. ¿Qué haces ahora? Estoy en una supervisión de bibliotecas escolares, y dependiente de la Secretaría de Educación, de la Municipalidad. ¿Y trabajás con público? No, viene sí bibliotecarias a visitarnos, sí tengo que atender muchos jefes. ¿Y te comunicás bien? Sí, sin ningún problema. Antes directamente tenía que llamar a otra persona. ¿Y ahora? No, ahora no, yo me desenvuelvo bien, muy bien. Es decir, me preguntan a mí, ¿puedo yo atender a esas personas, esas bibliotecarias? Y igualmente yo estoy en una oficina que somos 5 o 6 bibliotecarios, maestros, la mayoría son maestros, y puedo seguir la conversación sin ningún problema. Antes yo directamente me ponía a hacer lo mío y yo además me pasa que sé que alguien empezó a hablar. Entonces yo levanto y sé que alguien entra, y sé que la puerta se cierra, la puerta se abre, que suena el teléfono, todos los sonidos escucho, todos. Antes no, yo podía entrar 10 personas y si yo estaba concentrada en mi trabajo no podía percibir absolutamente nada. Es decir, estoy dentro del mundo, antes estaba fuera. ¿Y reconoces diferencias entre las voces de las personas? Sí, sí. ¿Te das ¿a las cuenta voces que quién habla? recuerdo o las voces nuevas? No sé. Con las voces de mi mamá, mi papá, bueno, lo primero que distinguí cuando recién tuve el implante, voz femenina de masculina, la diferencia. Después, paulatinamente, con el trabajo, con el uso del procesador del implante, distingo todas las voces, es decir, recuerdo la voz de mi marido, la voz de mi hermana, la voz de mi mamá, de mi papá. Por teléfono también puedo distinguir las voces. ¿Por teléfono bien? Sí, sí, bien, muy bien. ¿Probaste ir al cine? Sí, también fui al cine. ¿Sí? O sea, diferente. Antes no escuchaba nada. Por ejemplo, Claudia me decía, mira, ahora está llorando alguien. Porque yo no me acuerdo de una película que lloraban de un primer piso, no se ve la escena. Y yo ahora, es decir, los sonidos, no hay sonido que no escuche. Se escuchan todos los sonidos, agudos o graves. Y es otra cosa, es muy diferente. ¿Y probaste de bailar? Sí, también. ¿Sí? Una vez en mi casa con mi mamá tiene un órgano electrónico y tocando músicas que yo recuerdo, su ritmo, su melodía, las tarareaba y bailábamos un poco. Está bien. Y ahora estás embarazada, me enteré, ¿no es cierto? Sí, todo junto. ¿Vos antes tenías la misma expectativa antes del implante? No, yo tenía, con respecto a mi embarazo, yo tenía mucho, quizás miedo de quedar embarazada si estando sorda, porque pienso que el bebé necesita una atención, que no escuchando, no voy a tener que depender de mi marido, mira, está llorando, necesita algo. Y ahora no va a pasar eso porque voy a escucharlo siempre, aparte voy a escuchar su voz cuando me dice mamá, es diferente. Bueno, eso es todo, ¿eh? Gracias, doctor.